Proverbios capítulo 22, verso 6. Y quiero leer en el nombre poderoso del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra vez, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Señor, dame la gracia para predicar tu palabra, la unción que necesito, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Hace algunos años atrás en los Estados Unidos comenzó a suceder un fenómeno. Hombres empresarios, profesionales, ingenieros, abogados, médicos, comenzaron a mudarse al campo, a vender sus propiedades y a mudarse al campo. Hago la observación de esta gente porque era gente que su ocupación era muy grande, entonces le absorbía todo el tiempo. Gente creyente que empezaron a sentir esto. Y cuando alguien les preguntó ¿y por qué lo hacían? Ellos dijeron: porque nos hemos dado cuenta que no le estamos dedicando tiempo a nuestros hijos. Y el Espíritu Santo ha tratado con nosotros de que tenemos que darle tiempo a nuestros hijos, instruirlos y educarlos en la palabra. E interesarnos, fíjese en esta frase, e interesarnos en la salvación de nuestros hijos. Porque lamentablemente dentro de la iglesia evangélica a veces los padres no hay una conciencia de la eternidad del alma de nuestros hijos. Y voy a repetir esta frase: no hay una conciencia de la eternidad del alma de nuestros hijos. Y miramos el instruirlos, el traerlos a la iglesia como algo que tiene que ver con la religión. Y el mundo nos miente, como si fuera una opción religiosa. Pero el evangelio es más que religión. Como alguien dijo, es vida o muerte, cielo o infierno. Y amigo, hermano, ¿sabe usted que lo único eterno que usted tiene no es su casa? Lo único eterno no es su auto, no es la cuenta corriente, no es el terreno en la playa que usted tiene, no es la chequera que usted maneja o las tarjetas de crédito o de débito que usted pueda tener. Lo único eterno que el hombre tiene en sus brazos y la mujer es cuando tiene un hijo. Quiero decirte que ese hijo, esa hija tiene un alma eterna. Entonces, lo único eterno que un hombre tiene en sus brazos no son las cosas materiales, son nuestros hijos. Es por eso que cuando usted ve los proverbios, ve los consejos, dice: madruga en corregir a tu hijo. Porque si lo haces, librarás su alma del Seol, del infierno. O sea, la corrección no solo lo va a librar de la cárcel, de los problemas que va a tener aquí en la tierra, sino que va a librar su alma. Es un alma. Entonces me llama la atención que hoy día muchos padres no se preocupan del alma de sus hijos.
de instruirlos, de enseñarlos, de educarlos. Y el diablo nos ha mentido. Y se usa mucho esa frase que dice, bueno, ellos son hijos de la promesa, algún día llegarán. Sin hacer una pizca de esfuerzo para luchar por la salvación del alma de nuestros hijos. Otros dicen, bueno, la salvación es personal. Otros dicen, bueno, yo ya los eduqué, yo ya les enseñé, ahora ellos tomarán su propio camino. Pero bíblicamente no es así. Otros se confían en esa palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y han tomado una doctrina diciendo, bueno, esa es la promesa y mi hijo es hijo de la promesa, mi nieto es nieto de la promesa, pero bíblicamente eso no significa que hay una promesa de alcance general. Esa es una palabra que el Señor, ¿cierto?, nos muestra, que Pablo se la dice al carcelero. Cuando el carcelero le pregunta y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, Pablo y Sila, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No está dando una promesa bíblica. Lo que está diciendo es una instrucción para él. Ahora, ¿por qué? Porque en esa cultura, cuando el dueño de casa se convertían todos. En buen chileno, el hombre tenía pantalones en ese tiempo. Y podía mandarlos. Y si él abrazaba una fe, su esposa abrazaba la fe, los hijos abrazaban la fe. Por eso dice la Biblia que el carcelero lo sacó de la cárcel, recibió a Cristo y se bautizó él y toda su casa. Todos se bautizaron en esa noche. Todos. No es que le estaba pidiendo la opinión a los hijos, ¿te querés bautizar o no te quieres bautizar? No, el carcelero se bautizó con toda su casa. Entonces Pablo sabía que esa era la cultura, que si el jefe de hogar conocía la palabra, él podía en ese momento influir también en la vida de sus hijos, influenciar y decir, todos hoy día vamos a servir a Cristo. Y se bautizaban todos. Pero se ha tomado como que es una promesa y que bueno, si mi hijo hoy día anda en la fiesta tomando, fumando marihuana, total, hay una promesa y mi hijo es hijo de la promesa. Cree y tú y serás salvo toda tu casa. Me gustaría que fuera así, pero yo he visto padres que piensan así, sus hijos llevan años descarriados y quizás nunca vuelvan y se mueran perdidos. Porque hay una responsabilidad. Mire, hace poco entré al baño de la iglesia y no había papel higiénico. Me fijé que no había confort. No estaba la toallita. Bueno, le dije a mi hijo, hijo, no hay. Mi hijo me dijo, pero tú eres el pastor, papá. Yo le dije, sí, pero yo tengo servidores, diáconos o diaconisas. Cada uno está en su área, unos están en la visitación, otros están haciendo misericordia, otros están en el trabajo material de la iglesia, y cada uno tiene su área en el evangelismo, y otros están encargados del servicio en eso. Entonces yo dije, hay gente que está encargada de eso, dijo. Yo delego, le dije, hijo, yo delego. Y bueno, como él estudió administración, dijo, pero delegar no es despreocuparse, papá, me dijo. Porque aunque tú delegas, tú tienes que estar preocupado igual. Delegar no es despreocuparse. Y es una realidad. Y a veces nosotros también como papá, decimos, no, yo confío en el Señor, pero no es que confías en el Señor y te despreocupas. Tienes que estar encima. La orden es, y estas palabras que yo te ordeno hoy, las repetirás a tus hijos. Y cuando vayas por el camino le hablarás de esta palabra. Al acostarte le hablarás de esta palabra. Al levantarte le hablarás de esta palabra.
y estarán sobre el corazón de tus hijos. O sea, no puedo despreocuparme. Y tengo un temor. Como Pablo dijo, el temor que tengo es que la serpiente nos engañe. Pablo tenía el temor que la serpiente con su astucia, como engañó a Eva, engañe a la iglesia. Y el temor que yo tengo como pastor es que perdamos esta generación. La perdamos. Y tengamos que escuchar mañana, mi papá iba a la iglesia, mi mamá iba a la iglesia. Los papás que se sienten orgullosos y dicen, no, si mi hijo es profesional, mi hijo es médico, mi hijo es abogado, mi hijo es un ingeniero. No, si mi hijo o mi hija tuvo suerte, se casó con un hombre empresario y tiene un terreno tremendo en el campo que vale casi $1.000.000. Y a veces los padres se glorían de cosas de los hijos, del logro, pero ese hijo está perdido. Pero ese hijo encuentra ridículo al papá, pero ese hijo no quiere venir a la iglesia, pero esa hija tampoco quiere nada con Dios y con su palabra. Porque descuidamos su instrucción, su crianza, su formación. El consejo de Salomón para los padres: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Porque ¿de qué saca que tu hijo sea profesional? O que le vaya bien en la vida. O que agarre un buen trabajo. Si se va al infierno, si se está perdiendo. ¿Qué vas a decir? Bueno, yo ya lo eduqué, yo ya lo enseñé. Criar y formar a un niño dentro del contexto de este proverbio significa que comienza con la palabra, comienza con la Biblia. Por eso es que cuando usted lee 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y luego dice para instruir en justicia. En otras palabras, son los padres los que tienen que instruir a los hijos. Usted que me está escuchando, es usted. Le comencé contando del mover de Dios en los Estados Unidos hace algunos años atrás. Y ellos concordaban en algo, que la palabra de Dios había tocado su corazón cuando dice que el espíritu de Elías, que es el espíritu de Dios, que estaría en Juan el Bautista, haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Qué significa? Que los padres se preocuparían por la salvación de sus hijos, que no serían indiferentes. Antes que el Señor hiera la tierra con maldición, antes que venga el día terrible, tiene que haber un despertar, un amor por Dios y un amor por la familia. Con pena veo a veces predicadores que andan de púlpito en púlpito y toda su familia está perdida. Gente que quiere enseñar a otros y su familia está perdida. Es verdad que hay casos excepcionales donde el padre ha hecho todo lo posible, pero si no hay una compañera idónea, lo más probable es que esos hijos se inclinen por la mediocridad de esa mujer que no está muy convertida, que aunque va a la iglesia, nunca se ha convertido. Sus hijas, sus hijos imitarán a esa mujer. Pero el papá es bueno. Alguien dijo, los hijos se inclinan por el hilo más débil, se corta, ¿cierto? Por el mal ejemplo. La gente sigue más los malos ejemplos. Lo dije en la semana y lo voy a decir otra vez. Si usted es un matrimonio y el varón es perezoso, flojo, por cualquier cosa cambia el culto. Que tengo que trabajar, que estoy cansado, y la mamá es una mujer que ama a Dios, que va a estar en toda. Los hijos van a imitar al flojo, no a la mamá. Porque la mediocridad que existe en el corazón humano siempre nos inclinamos por los malos ejemplos. ¿Y cómo él? Entonces los padres tienen que instruirlo, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo.
enseñar a los niños las verdades de la Escritura. Dice 2 Timoteo 3:15 que el hombre que conoce la palabra estará enteramente preparado para toda obra. Pero miren lo que dice 2 Timoteo 3:17. 2 de Timoteo 3:17 dice que esta palabra los pueden hacer sabios para la salvación del alma. Para la salvación del alma. O sea, tengo que instruir a mi familia para que tengan la salvación del alma. Por favor, no me cambie la radio. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y voy a decir algo fuerte. Yo tengo que decírtelo. ¿Qué responsabilidad tienes tú de que tus hijos y tus hijas hoy estén en el mundo? Porque hay gente de doble ánimo en la iglesia, que son perezosos para servir a Dios. Y cuando quieren asisten a la iglesia. Y tienen sus pensamientos, sus ideas, pero no se dan cuenta que están mal influenciando en sus hijos. O hay evangélicos que llevan todos los problemas de la iglesia a la casa. Todo. Y cuando termina el culto y se van a tomar una once en la casa, solo critican. Solo hablan mal del pastor, de la iglesia, de los hermanos. Hay otros que se descarrían y quieren volver después con sus hijos, cuando ellos son los culpables de no tener un caminar sólido, o el simple hecho de quedarse en la casa. Le estás diciendo a tu hijo que no es tan importante el culto, que así se debe servir a Dios. Tus hijos son un don de Dios. Son un regalo de Dios. Instrúyelo. No es el pastor que tiene que instruir a tus hijos, ni la profesora de escuela dominical. Eres tú el que tiene que instruir a tus hijos. Mañana ellos se perderán si no ven un ejemplo en ti. ¿Por qué no me das un minuto para orar por ti, por tu familia? Mañana sigo con la segunda parte de este tema. Gracias por escucharme, por preferirme. Porque no es que sea el pastor Daniel Lago, es Dios el que te está hablando. No todo está perdido. Si cometiste errores, hoy puedes enmendarlo. Me llamó una hermana auditora y me dijo: pastor, ya mi hijo es tan grande, pero puedo hacerlo con mis nietos. Porque mientras hay vida hay una oportunidad de empezar de nuevo. No te vayas, quiero orar. Que Dios bendiga a tu familia. Señor, yo quiero orar por todos los hijos nuestros. No queremos una generación que no te conozca. Yo no quiero heredarle a mis hijos una religión de reglas, de prohibiciones. Yo quiero que te conozcan, así como yo te conozco. Y como te lo he dicho en mis oraciones privadas, así como te revelaste a Samuel, porque no te conocía, aunque servía, no conocía, la palabra no se le había revelado. Revélate a la vida de mis hijos. Y si alguna vez tú quieres llevarme, yo quiero ver a mis hijos amándote más, sirviéndote más. Y a los hijos de mis hijos, Señor. Perdónanos porque a veces somos tan necios que no nos damos cuenta que detrás de nosotros hay gente que nos está siguiendo, nos está mirando. Esos ojitos del nieto que nos ven alabarte, que nos ven adorarte, que nos ven, que vean la misma actitud en la iglesia y en la casa. Moisés, escuchemos esta alabanza. Quiero pedirle algo. ¿Por qué no escuchamos esta alabanza juntos? Porque los hijos quieren ser como los papás. ¿Vamos? Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no,
ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como tú. Bien, Moisés, tengo que despedirme. Mañana seguimos con la enseñanza, los padres y los hijos. Y si usted no ha hecho las cosas bien, siempre hay una nueva oportunidad. Anímese hoy día, venga a nuestra iglesia, acá en Alcalde Jorge Monkeberg, 2398, Comuna de Macul. Nos encontramos con los hermanos en la prédica en la calle y después el culto a la noche acá, alabando al Señor. Que Dios me los bendiga. Chao, chao, gracias.